Quiero preguntarles algo. ¿Están listos para dominar el diagnóstico avanzado que les permitirá analizar fallas de manera fácil, eficiente y segura en lapsos de tiempo muy cortos? Si es así, escribe en los comentarios listos, 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 y así sabré que estás pendiente de toda la información que estamos entregando. Ahora otra pregunta. ¿Quiénes al finalizar esta clase desean comprender al detalle los sensores CKP, sus diferencias, formas de analizarlos y ver cómo generamos en laboratorio una señal CKP propia? ¿Cómo así que una señal CKP propia? Así es. Logramos generar una rueda fónica de 6 dientes menos uno, graficar las señales y te las vamos a mostrar. Si eres uno de ellos, comenta yo, y quédate hasta el final porque esto apenas comienza. Bueno, ahora sí, muchas gracias por acompañarnos, por conectarte, por estar con nosotros. Sabemos que no es fácil por la hora, el cansancio, posiblemente estás en el tráfico para regresar a casa, pero si estás acá con nosotros es porque deseas evolucionar y llevar tus conocimientos al siguiente nivel. Para que le saques el máximo provecho a esta clase, te invitamos a, primero, tomar apuntes. Segundo, tomar capturas de pantalla. También puedes hacer preguntas y dejarlas en la caja de comentarios. Estaremos muy pendientes para estarlas respondiendo. Y lo más importante, tomar acción y practicar. Bueno, me presento. Mi nombre es Víctor Daniel Buenaventura. En redes sociales me puedes encontrar como Víctor BF y son redes que están enfocadas en diagnóstico automotriz. Muy rápidamente te cuento un poco sobre mi trayectoria. Y esto data desde el año 1999. En esa época comencé con mis estudios técnicos y a la par comencé a trabajar también como ayudante de mecánica. Por acá estos fueron mis inicios. Fue un poco difícil comenzar esa experiencia ya que no tenía trayectoria, apenas estaba comenzando, pero fue un proceso muy interesante. Luego comencé a trabajar como técnico en una empresa ya más formal y por acá de fondo se ve a uno de los compañeros, él fue mi mentor en el tema de inyección electrónica, su nombre es Ferney Jaimes, ya no nos acompaña. Más adelante hablaremos un poco de la importancia que él tuvo en esa comprensión del tema electrónico, pero eso lo trataremos en otra oportunidad. Entonces, por acá fueron mis inicios en el tema automotriz como técnico mecánico y ya por esa época desarrollaba herramientas y equipos de diagnóstico. Por acá hay unos primeros prototipos y eso a comienzos de este siglo, por allá en el año 2001, empezamos a desarrollar algunos prototipos de diagnóstico. Más adelante estuve también en el tema del automovilismo como piloto y preparador. Este fue una época muy interesante porque sobre esa plataforma desarrollamos unos dispositivos electrónicos para optimizar el desempeño de los vehículos. Entonces por acá fue esa trayectoria, por acá estamos con mi preparador y amigo, señor Oscar, que nos acompañó en estos ejercicios. También por esa época estuvimos como preparadores de otro vehículo, de otro proyecto, que también competía en Tocancipá. Por acá estamos en el lanzamiento de la temporada 2017 con el señor Ricardo Soler, nos acompañó en esa actividad y ese ejercicio se desarrolló eh, en el tema de competición, en el tema automovilístico a nivel de competición. Por acá también, ya esto es un poco más reciente, con el tema de máquinas y equipos para servitecas y talleres en unos entrenamientos profesionales donde compartimos con personas de Colombia y de otros países esta capacitación. Y por acá con nuestro instructor y se desarrollaron unas cosas muy interesantes para esa época. Y ya posterior a eso hemos estado en el tema de las capacitaciones y formaciones técnicas. Este es un ejercicio ya más reciente, ya más de la época, y nos ha permitido compartir toda esa trayectoria y toda esa experiencia que hemos adquirido durante todo este tiempo con técnicos, talleres y servitecas en el tema de diagnóstico automotriz. ¿Ok? Bueno, entonces sí, muy rápido. Por acá también tenemos el desarrollo de un laboratorio electrónico con el cual hemos generado un banqueador de computadoras
y sobre ella simulamos el funcionamiento del sistema de inyección electrónica. Entonces aquí tenemos un banqueador, una computadora y aquí ya tenemos en activación las bobinas y los inyectores de este sistema. Entonces esto es una ayuda para los entrenamientos, para las capacitaciones, para la formación y para los entrenamientos en manejo de equipos de diagnóstico. Listo. Bueno, pero ya entonces entrando en materia, vamos a seguir adelante con la clase número uno, que se llama Cómo dominar el diagnóstico electrónico y cazar fallas en tiempo récord. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con esto? Una transformación. ¿A qué nos referimos con una transformación? eh, Estamos buscando un antes y un después. ¿Cuál es ese antes? En ocasiones trabajamos por intuición, cambiamos partes sin un diagnóstico preciso, podemos perder tiempo, dinero o clientes durante ese proceso y tenemos que tener presente que los sistemas modernos requieren una mentalidad y nuevas herramientas, no solo las herramientas físicas, sino también conocimientos. Entonces, este es como un antes. ¿Y cuál va a ser el después? El antes es como una incertidumbre, de pronto insatisfacción, de pronto frustración, y el después es una satisfacción de el deber cumplido. En estas dos etapas he estado yo y lo que me llevó a desarrollar este tema de los entrenamientos, las capacitaciones, la formación propia y que ahora comparto con ustedes como es en este espacio, es porque sé que es estar en este punto, sé es lo que es estar en este antes, sé lo que se siente no resolver fácilmente o hábilmente una falla y también sé lo que se siente poderla solucionar con más agilidad, con más habilidad y con más precisión. Entonces, muchachos, esa es la invitación a tener un antes y un después. Y si de pronto les ha pasado, coméntenme, déjenme su mensaje en los comentarios para saber si de pronto les ha pasado esto que les estoy mencionando. Listo. Bueno, entonces te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo te toma diagnosticar un sensor de efecto Hall? Aquí tenemos una representación de un motor de una Hyundai Santa Fe, un motor V6, y lo traigo a colación porque vamos a hablar específicamente de uno de sus componentes. Entonces vuelvo y te repito la pregunta. Escríbeme ahí. ¿Cuánto tiempo te toma diagnosticar un sensor de efecto Hall? Escríbeme y lo vamos a revisar. ¿Cuánto crees que te toma? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Te ha tocado hacer esa actividad? ¿Has logrado de pronto desarrollarla en un tiempo específico? Escríbemelo para que lleguemos a una conclusión a lo largo de esta clase. ¿Listo? Bueno, ok, y comenzamos. Por acá tenemos un sensor CKP inductivo, que es un ejemplo que vamos a utilizar para poder analizar el caso de estudio que vamos a observar en esta clase. Entonces, al final de la clase vamos a hacer un diagnóstico en tiempo récord o en modo turbo de un componente específico, pero aquí vamos a hablar sobre las generalidades y la información básica que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esta prueba como se las estoy mencionando. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un sensor CKP inductivo y el esquema general, que es importante que lo tengan en cuenta de la siguiente manera. Si comprendemos la totalidad o el conjunto de lo que estamos analizando, podemos tener más fácil un diagnóstico preciso y detallado, pero en ocasiones nos sale un código de falla, nos menciona un sensor, lo cambiamos, pero la falla persiste y es porque no tenemos completamente el concepto claro de lo que estamos analizando. Listo, entonces en este caso vamos a analizar un sensor CKP inductivo y el sensor CKP se compone de los siguientes elementos. Una batería con su respectiva tierra, que sea una tierra eficiente, la alimentación hacia la computadora, esto sería el switch de contacto, la computadora con su respectiva tierra eficiente, el sensor CKP, en este caso inductivo, y las líneas de conexión. Listo, entonces este es como un esquema general o básico de un sensor CKP. Y por acá tenemos en comprensión o en más detalle cómo está operando este sensor. Entonces él internamente tiene una resistencia o un arrollamiento de alambre, un bobinado, y
tiene dos terminales. Esas dos terminales generan una señal que se denomina positiva y una señal que se denomina negativa. ¿Listo? ¿Por qué es así? Porque es una señal espejo, que una es el reflejo de la otra, y cuando simulemos un poco más adelante la señal, lo vamos a comprender mejor. Listo. Entonces este sensor va a generar dos señales que van desde el sensor hacia la computadora. ¿Y en función de qué? En función de la rueda fónica y los dientes de ella. Entonces en este caso, el diente ausente, que es este que vemos acá, nos va a generar una señal diferente a las demás que son constantes. Entonces eso es lo que está generando el sensor. Listo. Entonces cuando veamos la práctica de la que les he hablado hace un momento, vamos a comprender más en detalle esto que les estoy explicando. ¿Ok? Bueno, sigamos adelante. Por acá tenemos un ejemplo de un plano, de un esquema eléctrico de un vehículo. Entonces por acá vemos el sensor de posición CKP, por acá lo tenemos, y es un sensor de dos líneas. Listo, el Camshaft Position Sensor. Y aquí lo podemos identificar. Cuando estamos haciendo este tipo de análisis debemos saber qué componente es, qué líneas maneja y qué información va a través de ellas. Si nos damos cuenta, este esquema nos está diciendo que una de esas señales tiene un blindaje y es la representación que tenemos acá. Listo. Entonces es importante saber leer e interpretar estos planos electrónicos. Por acá tenemos un ejemplo de ese sensor del que estamos hablando. Entonces es un sensor CKP inductivo, y sabemos que es inductivo porque tiene dos pines. Listo. Entonces ahí ya empezamos a encontrar sus diferencias. Listo. Bueno. Pero ¿cómo es ese sensor internamente? Ellos tienen un imán permanente, tiene por acá sus terminales, tiene un núcleo, tiene una bobina, que es un arrollamiento de alambre, que es el que envía la información, y tiene el captador. Dentro de él se producen unos fenómenos electromagnéticos, y eso es lo que genera la señal. Cuando él detecta por acá los dientes de la rueda fónica, empieza a generar unos impulsos que son los que salen por los terminales, y es la información que va a recibir la computadora. ¿Ok? Bueno, y si queremos verlo en más detalle, podemos observarlo aquí. Tenemos las terminales, tenemos el imán permanente, el núcleo, el bobinado, y este sería el interior de un sensor CKP inductivo. ¿Ok? ¿Cómo les pareció el sensor CKP por dentro? Déjenme en los comentarios para conocer su opinión, que es muy valiosa para nosotros. Bueno, ¿y qué vamos a hacer acá? Vamos a analizar el sensor CKP inductivo. Listo. Entonces aquí tenemos un montaje del sensor y tenemos unas herramientas para diagnosticarlo. Tenemos un osciloscopio de la marca Zoom PDL 8100 con sus respectivas puntas. Tenemos dos cablecitos que son los que vamos a utilizar como extensión para el sensor, y tenemos un multímetro genérico, y vamos a hacer una verificación de resistencia. Y por acá tenemos la información referente al sensor. Listo. Bueno, aquí ya conocemos el interior del sensor, ya vimos sus partes, y vamos a seguir adelante con la prueba. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos colocando el multímetro en función de ohmios y vamos a verificar la resistencia interna del sensor. Entonces tenemos acá ya nuestro multímetro, verificamos que esté haciendo lectura correcta, y lo que vamos a hacer es medir la resistencia interna del sensor. Aquí vemos una lectura de 288 ohmios. ¿Ok? Listo, vamos a ver qué pasa acá. Vamos a colocar las terminales para poder dejar sostenidas las puntas del multímetro y continuar adelante con la verificación. Entonces aquí conectamos las dos puntas del multímetro.
tenemos una lectura de 288 ohmios y vamos a simularle un campo magnético con este destornillador. Vamos a ver qué pasa si le acercamos el campo magnético del destornillador. Entonces por acá vemos una variación, tenemos una variación y lo que estamos observando es que al pasar el campo magnético del destornillador, él empieza a tener una variación en su valor resistivo. Listo. Aquí él está empezando a tener unas variaciones. ¿Qué vamos a hacer con el osciloscopio? Vamos a analizar esas variaciones y vamos a hacer un comparativo con el multímetro. Listo. Entonces vamos a conectar los dos canales del osciloscopio. Vamos a configurarlos por acá. Primero conectamos el canal 1. Luego conectamos el canal 2. Vemos que tiene por acá un ruido y para eso es importante tener en cuenta la tierra del osciloscopio. Entonces por aquí ya la conectamos. Se disminuye un poco el ruido, pero vamos a ampliar la señal. La vamos a amplificar un poco. Y vemos que cuando acercamos el destornillador vemos una variación, pero no es tan relevante. Vamos a cambiar por acá la configuración de la señal. Vamos a aplanarla un poco. Lo hacemos en ambos canales del osciloscopio y vamos a verificar. Entonces sí, estamos viendo una ligera variación, pero es menor. Entonces esta prueba, que la podemos interpretar un poco más fácil con el multímetro, con el osciloscopio, no es tan eficiente o tan hábil esta prueba. Listo. Entonces podemos ver variaciones con el multímetro, pero no con el osciloscopio. Aquí estamos identificando que el sensor CKP no tiene interrupción en su bobinado interno. Listo. Así quedamos con esta prueba. Listo. Y continuando con nuestra práctica, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es simular una rueda fónica. Listo. Y para ello construimos una rueda fónica de 6 dientes menos 1. Construimos nuestra propia rueda fónica. Listo. Entonces lo que hicimos fue tomar una pieza metálica, una arandela puntualmente, le fabricamos 6 dientes y le retiramos uno. Y lo que vamos a hacer es que el sensor CKP detecte esta rueda fónica. Listo. Entonces ya la instalamos en la herramienta. Esto para nuestra región se conoce como un motor tool. Ya está instalado, ya está posicionado correctamente, porque si la posición no es la correcta, sencillamente no lo va a leer. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicarle velocidad a esa prueba y vamos a hacer la verificación con el multímetro como lo teníamos hace un momento en función de voltios y vamos a ver qué pasa. Darle un poco la velocidad, el volumen. Listo, regresemos aquí. Listo. Y vemos que hay una variación del valor de resistencia, pero se sale del rango. Entonces vamos a ampliarlo un poco y vemos que hay variación del valor de resistencia. Entonces vemos que el sensor CKP está generando señal, pero estábamos en función de resistencia. Ahora lo vamos a colocar en función de voltaje y vamos a ver qué nos muestra. Listo. Entonces lo tenemos en función de voltaje, lo tenemos en una escala de 20 voltios. Vamos a mermar la intensidad y vemos que nos está generando un voltaje, pero no alcanza a leerse correctamente porque esta es una velocidad muy alta, la que está generando el motor tool, y el multímetro no alcanza a detectar esa velocidad correctamente. Entonces la lectura de voltaje no es la ideal. Si vamos a analizar un sensor CKP con el multímetro no nos va a dar una lectura correcta, mientras que si lo hacemos con el osciloscopio vamos a ver la superioridad al momento de hacer esta prueba. Entonces ya lo tenemos aquí conectado.
vamos a aterrizar. Cuando conectamos la tierra, vemos que se mejora la señal, no tenemos tanto ruido, y vamos a verificar qué sucede al analizarlo con el osciloscopio. Y efectivamente, ¿qué tenemos acá? Tenemos una señal CKP de una rueda fónica de 6 dientes menos 1. Aquí congelamos la imagen y si nos damos cuenta, tenemos, aquí ya detuvimos el motor tool, tenemos una señal, el diente ausente, lo vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos 1, el diente ausente, y vemos que se repite el ciclo. Entonces, efectivamente, logramos generar una señal CKP propia. Listo. Fabricamos nuestra propia rueda fónica y generamos la señal. Y lo que vemos acá es una señal espejo. Recuerden que hace un momento les dije que se generaron una señal positiva y otra negativa. Lo que tenemos que interpretar con esta herramienta es que las dos señales sean exactamente iguales pero opuestas. Y aquí sabríamos que ese sensor CKP está funcionando correctamente. Listo. Vemos que ella alcanza a generar unos altos y unos mínimos, y esos mínimos están en menos 4 voltios, 4.7 voltios, y los máximos están aproximadamente en 3.92. Entonces ese es el rango en el que está oscilando la señal de cada una de las terminales de salida. Listo. Entonces aquí ya vamos a descongelar la pantalla del osciloscopio. Vemos que no se está generando señal y vamos a activar nuevamente nuestro motor tool. Es como si el motor estuviera funcionando. Y aquí vemos que cuando entra y sale el motor tool, aparece y desaparece respectivamente la señal. Entonces logramos efectivamente generar una señal CKP propia. Listo. En los vehículos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una señal CKP de 60 dientes menos 2, de 32 dientes menos 1, 32 dientes menos 1. Hay diferentes tipos de ruedas fónicas, pero en este caso tenemos nuestra rueda fónica propia. Listo. Aquí lo que hicimos fue ver más ampliada la señal, y por eso tenemos acá más ciclos, que son los que estamos analizando. Aquí lo que hacemos es extender la lectura de la señal y aquí la vemos con más detalle. Volvemos a observar nuestros 5 dientes y el diente ausente. Listo. Y se repite el ciclo nuevamente. Y aquí una señal espejo opuesta. Listo. Entonces con eso podemos determinar que este sensor CKP está funcionando correctamente. Una forma de verlo es una prueba estática con el multímetro o una prueba dinámica con un osciloscopio. Tenemos otras herramientas con las cuales lo podemos analizar, pero vamos a ir avanzando en esta clase para que nos dé tiempo para ver otra prueba que tenemos sobre un sensor CKP complementario. Pero esto era lo que quería que analizáramos, nuestra propia generación de señal. Y si sabemos interpretar esto, vamos a identificar si el componente está o no está en buenas condiciones. Listo. Por acá tenemos un poco más en detalle la rueda fónica propia que generamos, y esta fue la práctica respectiva. Entonces, misión cumplida por acá. Ok, entonces aquí tenemos una imagen de la señal que generamos. Recuerden, estábamos simulando una rueda fónica de 6 dientes menos 1 y aquí los vimos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Y otra vez se repite 1, 2, 3, 4, 5, menos 1. Entonces efectivamente logramos nuestro objetivo de generar una señal CKP propia con nuestra rueda fónica personalizada, y aplica lo que habíamos visto inicialmente, que es una señal espejo. Tenemos dos líneas en el sensor CKP y él genera dos señales iguales opuestas. Entonces aquí podemos verificar que nuestro sensor CKP está en buenas condiciones y nuestra rueda fónica cumplió con los requerimientos para poder ser leída respectivamente por el sensor. Listo. ¿Qué opinas de esa prueba?
el objetivo es poder tener herramientas e información técnica para que puedas tener una claridad sobre el concepto que estamos estudiando. Listo. Entonces déjame en tus comentarios qué opinas de esta prueba que acabamos de hacer, ¿ok? Eso, sigamos adelante. Y bueno, por acá tenemos entonces un sensor CKP de efecto Hall. ¿Qué quiere decir eso? Que este es un sensor que se encarga de lo mismo que el anterior. Los sensores CKP son sensores de posición y de velocidad, entonces nos están indicando la posición específica de lo que estén leyendo, ya sea la rueda fónica del cigüeñal o la rueda fónica de los árboles de levas, y la velocidad de giro. ¿Listo? Pero este es de un tipo diferente, una tecnología diferente. ¿Cómo funciona él? Con tres señales, y dos son de alimentación porque él necesita un positivo y una tierra. Internamente tiene un circuito electrónico y va a generar estas señales de alimentación, van desde la computadora hacia el sensor. Entonces el positivo y la tierra llegan hacia el sensor y de retorno sale una señal hacia la computadora. Esa señal es la que toma la información de la rueda fónica. Se produce un cambio aquí internamente en el circuito y se genera una señal digital. Esta es una señal de onda cuadrada. ¿Ok? Bueno. Ok, bueno, entonces siguiendo adelante, vamos a observar cómo es el sensor CKP de efecto Hall. Por acá vemos que tiene tres terminales, tiene tres líneas, pero hay que tener algo muy en cuenta, muchachos, y es que tenemos que comprender el tipo de sensor que estamos trabajando. Ese es un sensor CKP de efecto Hall, pero podemos encontrar también un sensor SKP inductivo de 3 pines. Lo que pasa es que el tercer pin es un blindaje, entonces para eso es importante saber interpretar los planos eléctricos. Listo. Bueno, acá tenemos el interior de ese sensor CKP de efecto Hall. Tiene unas terminales, un soporte o casquillo metálico, el circuito electrónico y el chip semiconductor, que es el que va a recoger la información de la rueda fónica. Listo. Y veámoslo por acá más en detalle. Entonces, las respectivas terminales, el chip semiconductor y el circuito electrónico. Listo. ¿Cómo les pareció el sensor CKP por dentro? Interesante. Qué bien. Y por acá tenemos el sensor CKP de efecto Hall de 3 líneas, un sensor de 3 pines. Listo. Y por acá los planos eléctricos nos dan la información. Él acá nos dice que es un sensor CKP. Listo. Pero nos da una información adicional. Aquí en la traducción nos hace referencia a que es un sensor CKP trasero izquierdo y está debajo del filtro de aceite. Eso por acá no nos da esa información. Entonces es importante saber interpretar todas estas pistas que nos dan los planos eléctricos. Bueno, aquí vamos a hacer lo respectivo con nuestro sensor. Vamos a volver a utilizar nuestra rueda fónica de 6 dientes menos 1. Aquí se ve un poco más en detalle, obsérvenla. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, que fue lo que hicimos. Fabricamos una rueda fónica de 6 dientes y le quitamos 1, ¿ok? Entonces vamos a ponerla en práctica con nuestro ejercicio. Acá que tenemos el laboratorio que nos genera señal, la señal de 5 voltios. Aquí tenemos el sensor CKP de 3 pines de efecto Hall, pero aquí ya lo tenemos, ese mismo lo tenemos conectado y ya tenemos posicionada la rueda fónica. Listo. Vamos a hacer la prueba con el multímetro, con el osciloscopio en este caso, y con el multímetro. Aquí tenemos el generador de 5 voltios y nuestro multímetro. Entonces encendemos el generador de señal y vamos a medir con el multímetro la alimentación del sensor. Entonces, ¿qué vemos acá? Tenemos una alimentación de 5.29 voltios. Es lo que estamos entregando con este dispositivo. Bueno. Y aquí ya tenemos nuestro
osciloscopio listo para activarlo. Entonces aquí, ¿qué estamos leyendo? Estamos leyendo el voltaje de alimentación con multímetro y con osciloscopio. Si giramos ligeramente, aquí estamos midiendo la señal. Si giramos ligeramente el sensor, estamos viendo la activación de la señal. ¿Listo? Entonces vemos que es mucho más sensible un sensor CKP de efecto Hall que el sensor inductivo. Aquí ya encendemos el dispositivo, es un dispositivo diferente, es un motorcito que le adaptamos eh, el recibidor de nuestro sensor CKP. Vamos a configurar por acá la señal. ¿Y qué estamos viendo acá? Estamos viendo una señal de 5 dientes menos 1. Y con eso estamos verificando que nuestra rueda fónica aplica tanto para sensor CKP inductivo como para sensor CKP de efecto Hall. Listo. Aquí ya tenemos la señal y efectivamente vemos 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, el diente ausente, y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos que nuestra rueda fónica aplica para ambos sensores. Y responde a la activación o desactivación de nuestro motor. Esto es como si estuviera funcionando el motor del vehículo, solamente que en este caso le estamos mandando una información de una rueda fónica de 5 dientes. Aquí la vemos más en detalle: 1, 2, 3, 4, 5 dientes menos 1. Ok, y el ciclo se repite, o sea que lo está leyendo correctamente. Listo. Descongelamos la imagen y vemos la generación de la señal. Entonces estamos analizando este sensor CKP, el cual responde correctamente a la activación de la rueda fónica. Vemos que está generando señal, está leyendo los picos que hoy están llegando a un punto máximo de 4.4 voltios y un complemento. Listo. Entonces esta es una de las formas en las que podemos diagnosticar el sensor CKP de efecto Hall. Ok, apagamos nuestro dispositivo, y si apagamos la alimentación, el motor puede seguir funcionando, pero no va a generar la señal porque se necesita la alimentación para que él pueda generar. Ok, y aquí vemos la imagen de nuestra señal generada: 1, 2, 3, 4, 5 dientes. Y si observamos en este sensor, él nos permite observar las diferencias entre cada uno de los dientes, porque no todos quedaron perfectamente iguales. Entonces vemos que un diente, el diente de la mitad, es un poco más amplio que el de uno de los extremos. Listo. Entonces los sensores CKP de efecto Hall son más detallados y más específicos que los inductivos, le dan una mejor información a la computadora. Listo, eso es lo que observamos con esta práctica que acabamos de realizar. Y por acá vamos a observar una de las ubicaciones de nuestro sensor CKP. Por acá construimos un motor en animación 3D para poder mostrar al detalle cada uno de los componentes que estamos estudiando. Aquí tenemos nuestro sensor CKP y observemos que él acá está de frente a la rueda fónica, que no se confunda con, aquí en esta región geográfica se le llama a esta parte de la volante la cremallera, que es la que es movida por el motor de arranque. Entonces que no se vaya a confundir. Y con eso tenemos una de las diferentes ubicaciones en las que podemos encontrar el sensor CKP. ¿Listo? Bueno, por acá vamos a tener como ejercicio analizar el sensor CKP de 2 líneas de un vehículo Chevrolet Spark 1.0 modelo 2008. Recuerden que estamos hablando de esta ubicación geográfica para Colombia, pero no en todos los países se va a llamar igual este sensor. Listo. Entonces vamos a analizar esta señal
Y aquí tenemos el esquema completo de esta computadora. Entonces aquí vemos nuestro sensor y los pines específicos que utiliza la computadora para tomar la respectiva señal. Aquí lo estamos identificando y lo que vamos a hacer en esta prueba es simular con el banqueador de computadoras la señal CKP. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ir mostrando por acá. Construimos con un software digital, construimos la señal. Aquí vamos a utilizar el osciloscopio, vamos a utilizar nuestro banqueador de computadoras, también una punta lógica digital para analizar la señal y nuestro programa con el cual construimos una señal para engañar a la computadora y decirle que está trabajando sobre un vehículo. Entonces esto se hace con un banqueador de computadoras. Aquí tenemos montados los inyectores y por acá tenemos montadas el paquete de bobinas. ¿Ok? Bueno, y este es el software que utilizamos para construir la señal. Tenemos un circuito electrónico que es el procesador o el chip o el cerebro que está dentro del banqueador de computadoras y nos va a generar la señal. ¿Qué señal es esta? Esta computadora trabaja con una señal de 60 dientes menos 2. Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Si ampliamos el osciloscopio de nuestro software, vemos que se cumple lo que estábamos hablando de 60 dientes menos 2 y es una señal espejo. Si le entregamos esta información a la computadora interpretará que está leyendo la rueda fónica del motor y empezará a entregarnos todos los funcionamientos normales y originales de la computadora. Listo. Entonces aquí observamos el software que utilizamos para poder decirle a la computadora está sobre un vehículo. Listo. Y aquí con el banqueador de computadoras vamos a mostrar la señal que estamos generando para que la computadora trabaje. Ya por aquí tenemos identificados los pines y están conectados el canal 1 y el canal 2 del osciloscopio. Aquí encendemos nuestro dispositivo. Voy a bajar un poco el volumen. Vemos la generación de chispa. Y vemos la señal CKP. Aquí tenemos la señal en el software y vemos la señal que está leyendo el osciloscopio. Entonces esta es la señal que le está entregando el banqueador de computadoras a la computadora y vemos que es una señal espejo. En este caso es una señal digital porque es la forma en la que trabaja el banqueador de computadoras, pero internamente la computadora la pueden interpretar porque ella en su interior tiene unos codificadores que convierten las señales análogas a digitales. Este tema lo hablaremos en otra ocasión para avanzar, pero nosotros podemos decirle a esta computadora con una señal digital, siempre y cuando cumplamos los estándares que son de una rueda fónica de 60 dientes menos 2, le podemos dar esta información y ella la va a interpretar como la información que necesita para poder activar la computadora. Entonces entre este ciclo y este ciclo tenemos 58 dientes. Así lo construimos en nuestro software. Y esta información se la cargamos al banqueador de computadoras para que pueda ejecutar la activación de la computadora. Listo. Entonces lo hicimos primero acá en el computador y luego lo subimos al banqueador de computadoras. Tenemos los dos ciclos, 58 dientes entre el diente ausente y la siguiente lectura del mismo diente ausente. Aquí vemos la comparación. Listo. Bueno, entonces vemos la señal. Vamos a ampliar acá un poco para verla mejor y aquí vemos la señal espejo. Listo. Y con eso la computadora está funcionando. Entonces con la ayuda de una punta lógica digital vamos a verificar la señal. ¿Y qué tenemos acá? Una señal bipolar de alta velocidad. Entonces con la señal, aquí la congelamos, él está detectando todos estos dientes, pero como es tanta la velocidad,
no alcanza a verse el destello del diente ausente, pero lo que sabemos es que si vemos acá el LED rojo encendido simultáneamente con el LED verde, es porque esta punta detecta pulsos en tiempo real, es segura para vehículos de inyección electrónica de última generación, no va a afectar nada, y lo que está haciendo es que el LED rojo nos va a mostrar el punto alto de la señal y el LED verde el punto bajo. Entonces, con una punta lógica digital podemos diagnosticar un sensor CKP inductivo o efecto Hall. Y aquí reducimos las RPM, le estamos diciendo a la computadora que estamos a menos velocidad. Aquí tenemos la computadora configurada, si no estoy mal, más o menos a 900 revoluciones por minuto. Y con este regulador aumentamos o disminuimos la velocidad del motor. Aquí lo aceleramos, ahí ya está a tope, 5500 revoluciones aproximadamente, y aquí ya estamos disminuyendo la velocidad del motor. Y asimismo se comporta el ancho de pulso de la señal que estamos generando. Listo. Entonces aquí vemos cómo al aumentar las revoluciones se tienen que entregar más ciclos por minuto, y ahí es donde tenemos el aumento de revoluciones. La variación en esta señal la computadora lo detecta como un giro más rápido del cigüeñal, y eso es lo que hace que ella aumente la velocidad. Listo. Aquí vemos la generación de chispa en el paquete de bobinas, y por acá tenemos los inyectores trabajando. Entonces, con esta misma herramienta vamos a diagnosticar el pulso de inyección. Vemos el positivo del inyector, que se identifica con el LED rojo encendido, y vemos el pulso de inyección. Aquí, de esta forma, observamos cómo se comporta el pulso de inyección. Aceleramos el motor y este es el comportamiento que tenemos del pulso de inyección. Listo. Esta punta es segura y nos permite diagnosticar pulsos en tiempo real. Entonces es importante que cuando vayan a utilizar herramientas, se utilicen las herramientas correctas. En otra lección hablamos de las herramientas seguras, y para todos los sistemas de inyección electrónica debemos utilizar sí o sí puntas lógicas digitales. Ahora vamos a observar el pulso de bobina. Aquí tenemos la alimentación de la bobina y tenemos el pulso de bobina. Listo, aquí se alcanza a ver el pulso. Y este pulso se comporta igual que el pulso de inyección. Si aumentamos las revoluciones, aumenta la velocidad del pulso. Listo, aquí lo tenemos a máximas RPMs y el pulso es tan rápido que parece que estuviera fijo. Y si ya lo llevamos a marcha mínima, vemos el destello. Listo. Entonces, esta es una práctica de lo que podemos hacer si comprendemos al detalle las señales y la información de los sensores. Recuerden que estamos hablando del sensor CKP. Listo. Bueno, por acá vamos a finalizar el ejercicio. Apagamos nuestro banqueador de computadoras, se va la señal y deja de operar la computadora. Bueno, muchachos, ahora les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede tomar diagnosticar un sensor CKP de efecto Hall? Si está bueno o si está defectuoso. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Listo? ¿Qué creen? ¿5 minutos? ¿Una hora? ¿Un día o más? Por favor, escríbanme ahí en el comentario para saber su opinión y lo vamos a ir respondiendo poco a poco. Nuevamente les hago la pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que te tomaría hacer esta prueba? ¿Listo? Bueno, vamos a analizarlo. Acá tenemos el sensor CKP de efecto Hall de 3 líneas. Conociendo la información que vimos anteriormente, tenemos acá la rueda fónica y tenemos nuestro sensor con las 3 líneas, 2 de alimentación y una de tierra. Listo. Entonces vemos acá los 5 voltios de alimentación, la tierra y la señal de pulso. Y en este esquema vemos identificado el sensor con estas 3 líneas respectivamente. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer la prueba. Tengan muy presente la pregunta que les acabo de hacer. ¿Cuánto tiempo les tomaría hacer esta prueba de verificar si el sensor CKP está o no está? Bueno, listo.
5 minutos, una hora, un día o más. Vamos a verlo acá. Vamos a bajar un poco. Devolvamos. Aquí vamos a hacer una prueba de un sensor de efecto Hall. Aquí se está analizando 4.35. Yo te la tengo. la señal. Y lo que se está haciendo es que con el sensor de efecto Hall conectado al vehículo, con el switch abierto, verificamos previamente la alimentación y la tierra, y lo que está haciendo el técnico aquí es generar campo magnético con un elemento sólido, en este caso una extensión de ratchet, y como dice él, nos está emitiendo la señal. Aquí el sensor nos está mostrando que está haciendo la activación de señal. Los otros dos cables. Aquí tenemos la tierra y tenemos la alimentación. Una alimentación de 4.47 horas. Listo. Y aquí nuestro compañero nos da el visto bueno de que hicimos la prueba. ¿Y cuánto tiempo nos tomó hacer esa prueba, muchachos? Diagnosticamos un sensor de efecto Hall en minutos, de forma fácil, eficiente y segura. Y las herramientas para diagnosticarlas, en este caso utilizamos una punta lógica digital, una herramienta muy básica, muy sencilla, pero como se acabaron de dar cuenta, nos permitió hacer un diagnóstico rápido y eficiente de este sensor. Entonces, todo lo que vimos a lo largo de esta clase es como para tener los conceptos básicos y fundamentales, y eso que fuimos un poco rápido, pero el objetivo es llegar a esto, poder hacer pruebas ágiles, eficientes y seguras, como lo vimos en este ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer un resumen de lo que vimos en esta clase, y vimos un sensor CKP inductivo y un sensor CKP de efecto Hall, ¿ok? Vimos la ubicación en el motor. Recuerden una de las ubicaciones que puede tener este sensor, porque hay diferentes ubicaciones, pero en esta clase, por lo que es muy cortica, solamente hablamos de una de ellas, y lo hicimos a través de una animación en 3D de un motor. Listo. También generamos una señal en el laboratorio, que fue la señal de la rueda fónica de 6 dientes menos 1, para que comprendan mejor la información de este sensor. Banqueamos una computadora, la pusimos en funcionamiento para poder diagnosticar las señales con osciloscopio y con punta lógica digital, y aprovechamos la oportunidad para diagnosticar pulsos en tiempo real, tanto de inyectores como de bobinas. Y realizamos un diagnóstico de un sensor de efecto Hall de manera rápida, eficiente y segura. Eso es lo que nosotros llamamos hacer diagnósticos en modo turbo, o cuando le decimos a nuestros compañeros o colegas, ponte en modo turbo, es hacer este tipo de diagnósticos de forma rápida, eficiente y segura. Y la pregunta que les hacía es porque cuando nos ha pasado en ocasiones que los técnicos tienen un sensor CKP para diagnosticar y no saben cómo hacer la prueba. Entonces, en ocasiones, mientras lo desmontan, mientras se envía a un laboratorio, mientras se determina si es o no es el sensor la causa del problema, pueden pasar horas e incluso días. Y resulta que esta es una forma muy fácil de diagnosticar si ese elemento está o no está defectuoso. ¿Listo? ¿Qué te pareció la prueba que acabamos de hacer? ¿Listo? Por acá vamos a avanzar. Bueno, aprovecho para darte las gracias por acompañarnos en esta clase de hoy. Esperamos que haya sido de tu total agrado, y aprovecho también para invitarte a la clase de mañana. Esta va a estar mucho mejor. Por favor, escríbeme en los comentarios qué te pareció lo que vimos hoy, el contenido, y si tienes preguntas o sugerencias, también házmelo saber. Esta información es muy valiosa para nosotros. Bueno, y atentos a esto, en la clase de mañana hablaremos sobre las 3 claves que te harán un experto en diagnóstico, ¿ok? Además de eso, veremos cómo identificamos una falla sin código de error en tablero ni en la memoria del vehículo en tiempo récord. Y en la descripción de este video dejaremos el link para el acceso a la comunidad,
por si aún no estás en ella, porque lo que viene es contenido de alto valor. Y si crees que esta clase puede ser de interés para alguien, compártela, porque con eso nos ayudas a crecer y a llegar a más técnicos que están enfocados en el diagnóstico automotriz. Bueno, así que no siendo más por hoy, me despido, chao, nos vemos en la clase de mañana y recuerda que estamos en modo turbo.